Tribunal Constitucional entra en sesión, vista conjunta de las causas roles 5.407, 5.415, 5.425, 5.448, 5.502, 5.520, 5.532 y 5.554. Requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 1º, inciso 2 de la Ley 18.216 y del artículo 17b, inciso 2 de la Ley sobre Control de Armas. Tiene la palabra el relator, don Lino Rifo. Muchas gracias, señor presidente. Se ha llamado vista conjunta en las causas roles antes mencionadas, en las que todos los actores impugnan la norma contemplada en el artículo 1º, inciso 2 de la Ley 18.216 sobre penas sustitutivas a las penas privativas de libertad, precepto que establece la improcedencia de concesión de penas sustitutivas para diversos delitos contemplados en la Ley de Control de Armas. Y junto con ello se impugna también en ciertos casos la disposición del artículo 17, letra B, inciso 2 de la Ley 17.798 sobre el control de armas, que establece la improcedencia de determinar judicialmente la pena bajo las reglas generales contempladas en el Código Penal en los artículos 65 a 69 como reglas generales de determinación. Todos los actores señalan que de ser aplicada la normativa en cada una de las gestiones pendientes a las que acceden los niveles de inaplicabilidad, se producirán resultados contrarios a la Constitución, particularmente a los artículos 1º, 5º, inciso 2, como también al artículo 19 en sus numerales 2 y 3, por lo que solicitan que sean acogidos en todas sus partes los niveles de inaplicabilidad incoados. Haciéndose parte del Ministerio Público y evacuando traslado, este ha solicitado que se resuelva de conformidad a derecho en lo que respecta a la impugnación del inciso 2 del artículo 1 de la Ley sobre penas sustitutivas, con la excepción de aquellos casos en los cuales la imputación fiscal exceda al marco del presidio menor en su grado máximo, toda vez que en tales casos podrá regir lo dispuesto en el inciso final del artículo 1 de la Ley sobre penas sustitutivas. Ha solicitado igualmente el Ministerio Público el rechazo del requerimiento en aquellos casos en los que ha sido impugnado respecto a la impugnación del artículo 17, letra B, inciso 2 de la Ley de Control de Armas, por no existir infracción constitucional alguna con motivo de su aplicación. Las características de cada una de las gestiones pendientes de la tabla de hoy son las siguientes. Número 1, causa rol 5407-2018, requerimiento presentado por don Sergio González García y don Javier Araya Flores. Se sustancia ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Quillota y se encuentra actualmente en etapa de realización de juicio, en proceso que se sigue en su contra por los delitos de porte ilegal de arma de fuego y porte ilegal de municiones. Número 2, causa rol 5415, requerimiento presentado por don Patricio Moreno Solorza y don Eduardo Salas Muñoz. Se sustancia ante el segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, se encuentra actualmente en etapa de realización de juicio, en proceso en el cual ha sido acusado por los delitos de porte de arma de fuego prohibida y porte de municiones. Número 3, causa rol 5425, requerimiento presentado por don Ángelo Orellana Quinteros, se sustancia ante el Juzgado de Garantías de San Antonio y actualmente se encuentra en etapa investigativa, seguida por los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes o psicotrópicas y el delito de tenencia de arma de fuego prohibida. Número 4, causa rol 5448, requerimiento presentado por don Omar Díaz Álvarez, se sustancia ante el Juzgado de Garantía de Talagante y actualmente se encuentra en etapa preparatoria de juicio, que se sigue en proceso en el cual se le ha presentado acusación por los delitos de porte ilegal de arma de fuego prohibida y porte ilegal de municiones. Número 5, causa rol 5502, requerimiento presentado por don Ítalo Ojeda Núñez, se sustancia ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Felipe. Ante tal judicatura se dictó veredicto condenatorio y se encuentra pendiente la audiencia de determinación judicial de penas. Se encuentra condenado por los delitos de tráfico de pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes y el delito de tenencia ilegal de armas de fuego. Número 6, causa rol 5520. Requerimiento presentado por don Leandro Madariaga Maulén, se sustancia ante el Juzgado de Garantías de Litueche, se encuentra actualmente en etapa investigativa, en indagación seguida por el delito de porte ilegal de tenencia de arma de fuego. Número 7, causa rol 5532, requerimiento presentado por doña Patricia Enríquez Varas, se sustancia ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puente Alto, actualmente se encuentra en etapa de realización de juicio oral, en proceso que se sigue en su contra por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego. Y por último, número 8, causa rol 5554, requerimiento presentado por don Luis Briceño Solís, se sustancia ante el Juzgado de Garantía de Arica, el requerente se encuentra actualmente condenado, pero se encuentra pendiente realización de audiencia del artículo 33 de la Ley sobre penas sustitutivas respecto de concesión de pena mixta. Es todo cuanto se puede informar, señor presidente. Muy bien.
Entonces, tal como se han anotado por la Defensoría Penal Pública, en las 5 causas que defiende, tiene la palabra don Claudio Fierro. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Con la autorización de este excelentísimo tribunal, la Defensa Penal Pública alega en representación de todos los imputados e imputadas que están en las causas 1, 2, 4, 7 y 8, solicitando de ellas se sirva a acoger cada uno de los requerimientos que han sido deducidos, impugnando los artículos primero y segundo de la Ley 18.216 y en las causas 2 y 7, además el 17b de la Ley de Control de Armas 17.798. Excelentísimas señoras, excelentísimos señores, no habiendo ningún tipo de oposición ni observación a nuestros requerimientos por parte del Ministerio Público, estando todos nuestros representados y representadas dentro de la hipótesis del artículo 11, número 6 del Código Penal por su irreprochable conducta anterior, solamente nos queda replicar muy sucintamente las líneas generales argumentativas que desarrolla este excelentísimo tribunal para acoger nuestros argumentos y que han sido ya diseñados, ¿cierto?, desde hace mucho tiempo, por ejemplo, el procedimiento 4852 del año 2018, 4854, 4850, etcétera, etcétera, donde se levantan estas dos líneas argumentativas en base, ¿cierto?, fundamentalmente a que la reinserción social debe estar asociado, ¿cierto?, a un uso racional de la privación de libertad y en este caso, efectivamente, ¿cierto?, están todas las posibilidades de que nuestros representados, ¿cierto?, se puedan reinsertar favorablemente en este contexto, no de un beneficio, sino que de una pena penal propiamente tal. Y por otro lado, excelentísimo tribunal, como segunda línea argumentativa, lo que dice en relación con la proporcionalidad de las sanciones, donde se ha señalado por este excelentísimo tribunal que en definitiva, ¿cierto?, existe un tema de idoneidad y de irracionalidad y desproporción en base a otros delitos, ¿cierto?, de menor entidad o menor relevancia jurídica y social que sí se les permite cumplir de forma satisfactoria, en forma alternativa o sustitutiva, ¿cierto?, a una pena privativa de libertad. Y por último, insistimos, ¿cierto?, con nuestra pretensión en torno al 17b, la Ley de Control de Armas, en torno, ¿cierto?, a que esta no permite, ¿cierto?, una pena justa donde se limita el arbitrio judicial, no permitiéndose el ejercicio legal de la aplicación de la pena en torno a los artículos 65 a 69 del Código Penal. Eso es todo, señor presidente, y solicitamos de ya se acoja cada uno de los requerimientos que hemos levantado el día de hoy. Muy bien. Enseguida, por el requiriente en la causa Roll 5425, tiene la palabra doña Lilian Bocas. Adelante, por favor. Muchas gracias, señoría excelentísima, por el requerente don Ángelo Orellana. Comparece su defensa, señoría Lilian Bocas Vergara, solicitando que se declare inaplicable el precepto contenido en el inciso segundo del artículo primero de la ley 18.216, como ya ha referido la Defensoría Penal Pública acá presente, como lo hemos referido también en otras ocasiones, la norma resulta contraria a las normas del debido proceso, igualdad, no discriminación arbitraria, vulnera lo dispuesto en el artículo 1, 2, 19, número 1, número 2 de la Constitución, y la verdad es que la exclusión completa de un tipo penal de la ley 18.216 vulnera el estándar de racionalidad y justicia que exige la Constitución. Concretamente, su señoría, la situación de don Ángelo Orellana es la siguiente. Mi representado fue formalizado el día 25 de abril de este año por dos delitos: el delito de tenencia ilegal de arma de fuego y por el delito de tráfico de estupefacientes contemplado en el artículo 3 de la ley 20.000. Hago presente esta situación, su señoría, porque con seguridad el Ministerio Público podrá replicar que eventualmente la prognosis de pena en torno a los delitos por los cuales fuera formalizado mi representado no determinarían su posibilidad de que él pudiera acceder eventualmente a una pena sustitutiva conforme a la ley 18.216. Pero hay que tener en consideración cuál es la situación en que se encuentra don Ángelo Orellana. En primer término, su señoría, mi representado es una persona que cumple con requisitos objetivos. Concretamente, para acceder a una pena sustitutiva, es una persona que no tiene anotaciones pretéritas, tiene irreprochable conducta anterior, más bien dicho, es una persona que tiene 36 años, decíamos que no hay una habitualidad, ni siquiera existe un compromiso criminógeno por el hecho de no tener antecedentes, padre de familia, padre de dos niñas de 5 y 12 años y que tiene efectivamente una trayectoria laboral estable. En ese sentido, señoría, contamos con un informe social pericial elaborado por la perito doña Mónica Villagra que establece o recomienda dentro de sus conclusiones que en el evento en que mi representado sea condenado a una pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva. Por otra parte, su señoría, en torno a los requisitos objetivos, ¿qué es lo que podemos decir, su señoría? Mi representado
si bien fue formalizado por 2 delitos que en principio pareciera que no podría tener derecho o acceder a una pena, que sigue siendo un castigo, a una pena sustitutiva, tenemos que contemplar que mi representado estuvo privado de libertad desde el día 26 de abril hasta el día 20 de noviembre de este año. Estuvo privado de libertad 7 meses, 208 días para ser exacta. Finalmente, su señoría, el Juzgado de Garantía de San Antonio, mediante resolución confirmada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, determina el cambio de las medidas cautelares en primer término, su señoría, porque prácticamente está en tela de juicio y causa suspicacia toda la prueba de cargo del Ministerio Público en contra de mi representado. En ese sentido, su señoría, nos encontramos con un procedimiento policial que tarda 8 minutos, con diligencias administrativas que se realizan ex post, de forma posterior a la detención de mi representado. En 8 minutos, su señoría, a mi representado se le detiene, de acuerdo al informe policial, se le lleva a una unidad policial, se le toma declaración, se le leen derechos junto a otra imputada, se obtiene una confesión supuestamente voluntaria, se le lleva a su domicilio y en el domicilio se encuentran otras especies, entre estas un arma de fuego, su señoría. En 8 minutos se realiza todo este procedimiento que en el fondo nos determina o nos da a entender, de acuerdo a lo ya sostenido por el Juzgado de Garantía, que un Estado respetuoso de los derechos fundamentales no puede restringir la libertad ambulatoria de un ciudadano por la simple suspicacia de funcionarios policiales que refieren, con cierta suspicacia, como ya refiero en su parte policial, que todo el procedimiento que estoy señalando tarda 8 minutos. Empieza el día 25 de abril a las 20:20 horas y todas las diligencias administrativas, sin lectura de derechos, sin autorización del Ministerio Público, sin autorización del tribunal, concluyen a las 20:28 minutos, su señoría. En ese sentido, su señoría, eventualmente, si a mi representado se le puede imputar algo, contamos además con un informe toxicológico que demuestra que eventualmente, que acredita que mi representado sí es consumidor. Y además de este informe toxicológico y a lo que se puede controvertir, no en esta etapa procesal, que lo entendemos, no en esta instancia, pero además podemos entender que si se le pudiera eventualmente imputar responsabilidad penal a mi representado respecto de delitos, podría ser eventualmente por los delitos de microtráfico, eventualmente, a pesar de toda la duda que hay respecto de la prueba de cargo, como ya referíamos al Ministerio Público, o eventualmente un delito de consumo, su señoría excelentísima. Y en ese sentido, ya la prognosis de pena no es la contenida en la formalización respecto a un delito de artículo 3, respecto del delito contemplado en el artículo 3 de la ley 20.000, sino que estamos frente a otros supuestos. Si es que eventualmente mi representado pudiera ser condenado por un procedimiento que se encuentra absolutamente viciado. Y en ese sentido, su señoría, entendemos que, si bien mi representado ha sido formalizado por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego, que en principio no debería tener acceso a una pena sustitutiva conforme a la modificación de la ley 18.016, y eventualmente fuera acusado y posteriormente condenado, a pesar de los reparos que ya referió, si es así, debería ser por los delitos de o microtráfico contemplado en el artículo 4 de la ley 20.000, considerando que en su poder, de acuerdo a lo que dice el parte policial que controvertimos, habían solamente 65 gramos de pasta base de cocaína, lo que en el fondo ya determina que hay una calificación distinta, que sería, como ya refería, de microtráfico y no de tráfico conforme al artículo 3 de la ley 20.000. Y bajo ese supuesto, su señoría, entendemos que mi representado perfectamente podría ser destinatario de una pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva, porque, como ya referíamos, tenemos un informe social favorable con conclusiones que determinan que mi representado pudiera acceder a una pena sustitutiva y un informe toxicológico, pero además, su señoría, reiterando, con un procedimiento que está absolutamente viciado y que fue el criterio para que tanto el Juzgado de Garantía de San Antonio como la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso cambiara la medida cautelar que afectaba a mi representado por 7 meses. Por lo expuesto, su señoría, considerando la situación de mi representado, que es una persona que goza de irreprochable conducta anterior, no tiene compromisos criminógenos, es padre de familia, solicitamos que se declare inaplicable el precepto contenido en el artículo 1, inciso 2 de la ley 18.016, porque ya referíamos la exclusión completa de un tipo penal de esta norma, vulnera el estándar de racionalidad y justicia que exige la Constitución. Muchas gracias. Gracias a usted.
Finalmente, por el Ministerio Público, en las causas roles 5.425 y 5.502, tiene la palabra don César Múnger. Adelante. Muchas gracias, excelentísimo con la bien excelentísimo tribunal, comparezco en el Ministerio Público solicitándose se rechacen los requerimientos de inaplicabilidad impetrados las causas por lo siguiente. Excelentísimo tribunal, en el rol 5425-2018, el Ministerio Público se opone, toda vez que el requerente está formalizado en primer lugar por tráfico ilícito de drogas, se causa en su poder, tal como lo reconoció la defensa, 65 gramos de cocaína, y además en su domicilio 275 gramos más. Es decir, estamos hablando de 340 gramos de cocaína, además de 3 plantas de cannabis sativa y cannabis sativa. Además de aquello, su iría se incautó un arma de fuego, una escopeta y 36 cartuchos de distinto calibre. Entendemos, Uría, que ya, pese a que el señor tiene irreprochable conducta anterior, la pena por el tráfico ilícito de drogas parte en 5 años y un día, con lo cual lo deja fuera de toda pena sustitutiva. Sin perjuicio de aquello, además debemos sumar la pena eventual por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego, que es una pena de 3 años y un día, con lo cual ya el inciso final de la ley 8.216 señala expresamente que ambas penas deben ser sumadas para determinar la posibilidad de procedencia o no pena sustitutiva, lo cual también lo deja ya más aún fuera del rango de pena sustitutiva. Además de aquello, debemos considerar los bienes jurídicos afectados, salud pública y seguridad pública, el número de delitos que nos parece bastante grave, que son 2, tráfico y además armas de fuego. Por lo mismo, excelentísimo tribunal, solicitamos se rechace el requerimiento de inaplicabilidad, toda vez que no va a producir ningún efecto en el caso concreto. En el caso del requerimiento rol 5502-2018, el Ministerio Público se opone, toda vez que si bien el requerente está con un veredicto condenatorio por microtráfico y además por tenencia de arma de fuego y cartucho, si bien la pena en este caso no excede los 5 años, no puede optar a la única pena sustitutiva que se le podría dar, que es la libertad vigilada o libertad vigilada intensiva, toda vez que no cumple con un requisito objetivo, que esto es no tener condenas previas. En este caso, el señor Italo Ojeda tiene una condena del año 2013, 15 de abril, como autor de cuasi delito de lesiones graves, y además tiene otra condena del año 2015 por porte ilegal de arma de fuego y municiones. Entonces, ya claramente el requerimiento no va a producir ningún efecto en el caso concreto, toda vez que esta persona, como dije, por señalar expresamente el artículo 15 y 15 bis, no tiene la posibilidad de optar a pena sustitutiva. Por lo mismo, Suría, también solicitamos que se rechace dicho requerimiento. Muy bien. Señoras ministras, señores ministros, ¿preguntas que hacer? No siendo así, concluida la audiencia.